de equilibrio. Y otra vez me siento Buster Keaton, Maxi, haciendo un equilibrio verbal en este caso, ¿no? Viste que Buster Keaton hace equilibrio, ¿no? Y con la cara. Yo no tengo esa posibilidad de hacer esos equilibrios con la cara y con el cuerpo, pero más o menos hicimos algún equilibrio con el contenido. Pero evidentemente valió la pena porque ya adelanté lo que vamos a conversar con el economista Jorge Caumont, y ahora sí está con nosotros el doctor Rubén Flores de Aquevicius, a quien le quiero preguntar, antes de darle la bienvenida, por supuesto, primero darle la bienvenida. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, mi querido Rubén? Saludos a Maxi, que siempre está firme, y especial saludo a nuestra querida audiencia. Nos encontramos muy bien, esperando la segunda dosis ya bastante próximos. ¿Ustedes cómo están? Bien, 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 doctor. Gracias a Dios, bien. Sabe que le vamos a tener que hacer algún regalo a Maxi, porque lo tenía angustiado hoy el hombre, ¿eh? Y me mira y se ríe ahora. Ahora me mira y se ríe. Pero corre, Vamos. yo le voy a traer algunos bizcochos y esas cosas que después el hombre se siente bien, se toma unos mates y se siente un poco mejor. Es muy responsable, la verdad que, claro, lo angustia cuando las cosas no salen. Y justo hablábamos de eso hoy, doctor, de la capacidad de resolver, de decidir con una voluntad bien cimentada, bien educada, y ahí están los principios de la libertad. Doctor, si le parece, vamos a entrar en tema. Yo le decía a todos los oyentes que tenemos el privilegio de contar con usted para que nos explique algo que es importantísimo, que es el tema de la constitucionalidad o no de la ley de urgente consideración. ¿Y por qué digo que contamos con usted como un privilegio? Y porque estamos contando con un profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público. Y creo que es lo pertinente acudir a quien sabe de esto para que nos diga, bueno, la ley de urgente consideración ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia como constitucional en su sentencia número 53 del año 2021. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente hubo una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad, por una parte, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, y la Suprema Corte, para el caso concreto, declaró la inconstitucionalidad de la misma. Por tal motivo, como nuestro régimen establece precisamente que las sentencias son para el caso concreto, cada uno que deba presentar o que se entienda que la ley de urgente consideración es inconstitucional debe presentarse y la Corte en cada caso fallará. Pero lo que sí interesa es que ya fijó un precedente. O sea, fijó un precedente. Después de esto, se espera que la Corte continúe en su jurisprudencia mientras mantenga la integración. Porque las personas no pueden cambiar de opinión, pero es más trascendente que puedan cambiar personas dentro de la Corte a los efectos de cambiar su jurisprudencia. A ver si entiendo, doctor. Entonces, alguien puede presentar un recurso de inconstitucionalidad y lo debe hacer ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se expide al respecto, hace su declaración, y esa declaración, como esta que yo leo acá, dice, declaró que no le asiste razón a la persona que presenta la excepción de inconstitucionalidad, debe ser así el término técnico, en cuanto a que el mecanismo de declaratoria de urgente consideración no está considerado de acuerdo al objeto o materia de que se trate, y la declara constitucional. Y esa declaración es para el caso concreto, es así. Sí, porque nuestro sistema, sin entrar en grandes tecnicismos, nosotros siempre decimos lo mismo con usted, Rubén, debemos llegar a la mayor cantidad de gente posible, y yo no estoy en la cátedra. Claro. No estoy en la cátedra. Pero llama la atención a toda la gente, inclusive a los estudiantes, el hecho de que la declaratoria de inconstitucionalidad sea para el caso concreto. Porque ya que es inconstitucional, la podría declarar en forma general. Sí. Ello es porque nuestro sistema republicano defiende especialmente el principio de separación de poderes y defiende las leyes emanadas del poder legislativo, que es el poder más representativo de la nación, del pueblo, cuando vota. Esto no quiere decir que ponga por delante la ley. Claro.
sino que, es decir, tiene que ser para el caso concreto porque puede haber cambios en la opinión de la Corte o en la integración de la Corte, y una declaratoria con carácter general podría producir un efecto derogatorio, Claro, lo que no es así. claro, claro. Evidentemente, si existiera una declaratoria de inconstitucionalidad, como ha existido con respecto a otras leyes, evidentemente, por ejemplo, en su momento la ley de medios, Sí, es un mensaje claro al Poder Legislativo diciéndole, bueno, nosotros consideramos que esto es inconstitucional, claro. modifíquelo. Pero, en definitiva, usted cuando se presenta ante la Suprema Corte de Justicia, por vía de acción o de excepción en este caso, excepción significa defensa. Ahí el sujeto se dijo, no, me van a aplicar esta ley, yo la considero que es inconstitucional. En Claro. un proceso. Se aplica solamente para el caso concreto. Y el caso concreto es la persona que planteó esa excepción. Para que... Exacto. Claro, Exacto. El procedimiento, el claro, proceso. claro. En este caso. Claro, claro, y queda claro por lo que usted nos dice que no se da esa colisión entre poderes, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ese es uno de los motivos por los cuales es para el caso concreto. Claro, claro. Ese es uno de los motivos especiales. El Exacto. principio de separación de poderes, perdón. El principio de separación de poderes, que nació especialmente con Montesquieu, Sí, es fundamental para la estructura de la democracia. O sea, vamos a ser claros. El Estado aparato, o sea, el Estado, los órganos del Estado, UTE, ANTEL, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, los poderes, están en un sistema de equilibrio. claro. Si nosotros ya soportamos desde 1973 a 1985 Sí, un desequilibrio en el poder. exacto. ¿Por qué? Porque el poder estaba todo en manos del Poder Ejecutivo, la dictadura. Claro, Entonces, lo que existe es un equilibrio de poderes. Por tal motivo, no se le puede dar una preferencia o una predominancia o un predominio a uno de los poderes. Por eso la declaratoria de inconstitucionalidad es al caso concreto, claro, a la persona que presenta, que se queja, claro. valga mi expresión. Sí, sí, claro. Se ve protegido el derecho propio, el derecho del sujeto, pero no se vulnera el principio de autonomía de los poderes, equilibrio de los poderes, como usted bien explica. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien esa expresión. Eh, Separación en equilibrio. Claro, separación y equilibrio. Sí, sí, el check and balance, que dicen los ingleses, ¿no? O sea, hay una situación de Claro, equilibrio. Claro. claro. Está bueno el ejemplo que dio de la dictadura, porque ahí hay un claro ejemplo de un rompimiento del Estado de Derecho como una ingeniería, como una tecnología, ¿no? Tenemos una tecnología que es el Estado de Derecho que se basa en el equilibrio de poderes. Y si todo se concentra en un poder, hay una patología, un desequilibrio. La otra pregunta, doctor, que muchos nos hacemos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, entonces, ¿es el único órgano competente para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley? La Suprema Corte de nuestro sistema de defensa de la Constitución, porque lo que se está diciendo es, se establece un sistema especial para defender a la Constitución ante leyes que puedan ser inconstitucionales. Un legislador desvariado, que por ejemplo sancionara una ley que permitiera la pena de muerte, está completamente prohibida. Claro. Solamente se puede accionar la inconstitucionalidad de esa ley ante la Suprema Corte de Justicia, se la concentra en virtud de entender que, en primer lugar, son jueces que tienen una experiencia muy grande. En segundo lugar, es toda una carrera judicial. Claro. En segundo lugar, se evita sentencias contradictorias. Por ejemplo, el sistema argentino de inconstitucionalidad es difuso. Nuestro sistema es concentrado, se dice. Se concentra en la Suprema Corte.
Perfecto, concentrado. En perfecto. Argentina es difuso, Ujú, es decir, lo puede declarar cualquier juez. Entonces, como lo puede declarar cualquier juez, dependerá del turno, por ejemplo, o del lugar en donde el proceso ujú. se radique, Sí, para que un juez diga que es inconstitucional y otro juez diga que es constitucional. claro. En conclusión, por eso nuestro sistema es un sistema concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Ujú. Sí, sí. Primero, por la experiencia. Segundo, para que no haya especialmente sentencias contradictorias. Claro, logro visualizar además que en nuestro sistema se establece que el poder judicial se expide a través de su autoridad máxima, que es la cabeza del órgano, diría Kirke, ¿no? Es decir, se expide el poder judicial en pleno respecto a ese caso concreto de inconstitucionalidad, lo cual no daría lugar a esa cosa difusa, como usted dice, que se plantea en Argentina, que un juez diga Por una cosa, ejemplo. por ejemplo, ¿no? Evita ese tipo de inconvenientes, por ejemplo. Este, otro tema es, entonces el Poder Ejecutivo no tiene límites de materias a legislar, excepto las que establece la Constitución, cuando habla de proyectos especiales, por ejemplo, ley de presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bien. El tema es el siguiente. La Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que usted mencionaba, la Ujú. 53-2021, se expidió, como todo juez, respecto a los puntos planteados. Eso es en primer lugar. Es decir, no se expidió, por ejemplo, respecto a si la portabilidad numérica es constitucional o no. Claro. No se expidió respecto, por ejemplo, a la legítima defensa. Ujú. No se expidió respecto a eso, Claro. sino que se expidió sobre dos puntos. Se expidió, en primer lugar, sobre la necesidad del Poder Ejecutivo de fundamentar, de dar los motivos por los cuales declara un tema como urgente. Claro. Es decir, el Poder Ejecutivo en esa ley declaró como urgente la portabilidad numérica. Sí, No tiene por qué fundarlo, dijo exacto. la Corte. No es Exacto. necesario que diga el motivo. Ujú. Está dentro de su discrecionalidad ingresar las materias que correspondan en una ley de urgente, en un proyecto de ley de urgente consideración. Perfecto, perfecto. Eso fue lo que dijo especialmente la Corte. Ujú. Ese es un punto muy importante. Lo que la Corte entonces nos explica en este caso es que el Poder Ejecutivo tiene la libertad de esgrimir como temas de urgente consideración en un proyecto de ley sin fundamentar esos temas puntuales, sino que dice, este elenco de temas van a integrar una ley de urgente consideración, un proyecto de ley para considerar urgentemente y a través después de los mecanismos que, bueno, más o menos todos creo que saben que son los mecanismos constitucionales, los que establece la Constitución de la República. ¿Es así la interpretación? Esto sí, es muy claro. Es muy claro. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Ujú. O sea, que la Corte se haya expedido para este caso concreto significa que se expidió para este caso concreto. Claro, Puede cambiar su jurisprudencia, seguro. lo que no es lo habitual, salvo que cambien las personas. Claro. Por eso se dice que sienta un precedente, ¿no? Claro, sienta un precedente. Ujú. Debe haber un transcurso de tiempo y que cambien las personas para que hubiera un cambio de precedente. Lo más lógico. Aunque las personas pueden cambiar de opinión siempre, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, claro, claro. Eso hace que la Corte, si se le presenta otra acción de inconstitucionalidad sobre la LUC, sobre el mismo tema, Ujú. practique lo que nosotros denominamos el copia y pega o la plancha, es decir, en realidad, esto lo dije muy popularmente, No, pero está bien, es gráfico. es muy gráfico, el corta y pega, la plancha, o sea, el formulario, Sí,
en ese sentido, digo, la plancha. En realidad, la Corte lo que va a hacer es referirse a su jurisprudencia anterior e inclusive tomar una decisión anticipada, Claro, lo que permite que sea más rápido. claro. Diría, por ejemplo, no entra en el análisis más, En las consideraciones, claro. claro, más extenso. Ujú. Dice, visto estos autos caratulados Pedro Pérez, inconstitucionalidad de la ley 19.889, Mm, considerando que el tema refiere a tal cosa, que la Corte de Justicia se expidió sobre el mismo tema en sentencia tanto, mm, y que este cuerpo mantiene su jurisprudencia. Por lo expuesto, la Corte falla. mm. Punto. Exacto, exacto. Qué tema importante, doctor, porque tenemos el precedente de la Suprema Corte de Justicia que dice, en este caso puntual, concreto, como usted nos explica, que es con nombre y apellido, sentencia respecto a fulano de tal o fulana, declara la ley de urgente consideración constitucional y le otorga los plenos poderes al Poder Ejecutivo de plantear todos los temas que tratan la ley como temas absolutamente legítimos y constitucionales a tratar en esa ley. Por otro lado, vemos una campaña de recolección de firmas pro referéndum que va por otro mecanismo, que es el mecanismo de la derogación de esos artículos de la ley a través de lo que se llama la vía directa, que es la vía del referéndum. Pero bueno, para otra ocasión, ¿no? Me parecía importante, Así da para mucho. da para mucho, pero me parecía Da para mucho. Da interesante para mucho. comparar, ¿no? Nos interrumpimos. Déjeme. Da para mucho, porque además usted habló de derogación. Mm, El efecto se entiende que puede ser de derogación, aunque se discute el derecho. ujú, Una cosa es un efecto de derogación que es hacia el futuro. ujú. Nosotros decimos ex nunc, Sí, hacia el futuro. Y otra cosa es que sea anulatorio, que sería ex tunc, con T, que es desde el momento del nacimiento. claro. Pero eso es otro tema para otro momento. Muy interesante en otro momento. Doctor, le hago dos preguntas de dos oyentes para ir cerrando la columna, pues se nos viene la columna del doctor Álvaro Ronco, lamentablemente con el inconveniente del tiempo. Rubén, le pido un momento nada más para Sí, un resumen sí. al beneficio de nosotros. Se declaró para el caso concreto Mm, y el caso concreto mm, refería a que el Poder Ejecutivo puede enviar como urgente, en un proyecto de ley de urgente consideración, mm, el tema que estime del caso, salvo normativa constitucional expresa. claro. No tiene límites para Ujú. enviar proyectos de ley de urgente, que no tiene límites para, por materia, Sí, no por tiene límites materia, por claro. materia para considerarlo como de urgente consideración. Eso es Perfecto. por un lado. Y el otro tema que se pidió, no hay límite de materia. Y el otro tema que se expidió es el hecho de que el Poder Ejecutivo no debe motivar, no debe fundar, no debe decir por qué consideró que eso era urgente. Claro, claro. Punto. Resumen hecho. Perfecto, doctor, me parece muy bien. No hay límite de materias, no tiene por qué fundamentar ninguna materia y la Suprema Corte de Justicia dice que esta ley es constitucional porque le asiste el pleno derecho del Poder Ejecutivo de integrar todos esos temas en un proyecto de ley de urgente consideración que, bueno, se legisló. Doctor, lo voy a tener que dejar por el día de hoy porque si no se nos queda muy montado el tema con la columna del doctor Ronco, pero nos quedan pendientes preguntas. Tenemos un montón de oyentes, de amigos. Horacio Benner, del departamento de Soriano, que pregunta, ¿la legítima defensa presunta tiene un tratamiento taxativo? Pedro Borrea, escribano de Montevideo, ¿la regulación del derecho de huelga impide la ocupación y permite trabajar a quienes no adhieran a la misma? Esa es otra pregunta. Después tenemos la pregunta de Eduardo Silveira, es un propietario de peluquería que nos pregunta en Montevideo, que nos dice, ¿nos puede explicar qué es la portabilidad numérica y cómo funciona? Eso estoy seguro que mucha gente aún no tiene bien claro, doctor, lo que usted ya explicó en una columna, y estaría bueno de algún modo reeditar eso, ¿no? Ese concepto. Sandra Igarzábal de Artigas, que vive en Montevideo, es modista, ella, diseñadora de ropa. Yo les pido a los oyentes siempre que está bueno que nos digan de dónde son, si están viviendo en ese lugar o acá en Montevideo, y qué actividad realizan, porque está interesante saberlo, ¿no?
nos dice, ¿la legítima defensa presunta se debe probar en la justicia? Me parece una pregunta muy interesante. Bueno, esa es una pregunta. Son todas muy interesantes las preguntas Mm. y todas muy valederas. Pero permítame un momento, por lo menos contestar una si quiere. Pero bien rapidito, doctor. Muy bien rápido. Los tiempos vuelan. Vuelan. Al grano, digo, la legítima defensa presunta no se debe probar en el sentido de que ya se presume la legítima. Si se actúa de conformidad a lo que hablamos anteriormente, es decir, si se actúa en forma proporcional a la agresión, y yo daba un ejemplo muy grueso en aquella oportunidad, decía, si vienen y me atacan con un cuchillo, yo no puedo salir con una bazuca. Claro. La proporcionalidad, etc. Sí. Y a la vez, el hecho de, por ejemplo, de si son policías o militares, etc., siempre la gradualidad Claro. de las medidas que se van adoptando. Claro. En el caso de los policías y de los militares, por ejemplo, decir, primero tratar de persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pero en conclusión, para nuestro querido oyente, la legítima defensa es presunta. O sea que la presunción, si tipifica en la norma, que es muy clara, ¿sí? Es decir, si usted está defendiendo su domicilio, si usted está defendiendo su establecimiento, si usted responde a un daño no provocado, etc., la legítima defensa se presume a su favor. Claro. Será la otra parte la que deberá probar, es la otra parte la que debe probar que usted no actuó en forma de legítima defensa. Claro. Se presume que usted actuó, usted no debe probar, debe probar el otro. Por eso un traslado del tema probatorio. Perfecto. No sería la persona que ejerció la legítima defensa, sino la otra parte la que debe probar si actuó en legítima defensa o no. Doctor. Es una cuestión de hecho, perdón, es una cuestión de hecho. O sea, hay cosas que son muy claras. Si usted, reitero el ejemplo grueso, si viene una persona, el juez ve, tiene el expediente en mano, ve que el sujeto lo ataca a usted con un cuchillo y usted sale con un tanque, y lo pasa por arriba 3 veces. Claro. Bueno, no. Inclusive ya surge la prueba. Sí, claro. Pero si no es el otro, esa presunción debe ser destruida. La presunción de legítima defensa debe ser destruida por la otra persona. Claro. Vamos a seguir este tema en la próxima, doctor. Me parece que es un tema, hay que volver a él. Incluso ahí deben haber situaciones muy, muy sutiles que se puede probar que se desbarranca o cae esa legítima defensa. Sin duda. Sandra Igarzábal, creo que se respondió a tu pregunta. Pienso que el doctor respondió a la pregunta. Y el próximo jueves les prometemos que vamos a hacer ese apéndice de columna con todos los oyentes que se animen a preguntarle al doctor. Y bueno, y va evacuando estas consultas respecto a este tema que es enorme, que es la ley de urgente consideración, tan puesta en tela de juicio, para que podamos entender en qué consiste la calidad jurídica de esta ley en esos cuestionados 135 artículos, más bien en los capítulos, ¿no? Que esos 135 artículos, digamos, consignan o desarrollan jurídicamente. Yo una vez más le agradezco un montón, doctor, esta presencia y esta docencia que nos entrega en materia de derecho y en este caso respecto a la ley de urgente consideración. Por supuesto que el agradecido siempre soy yo, Rubén, el agradecido siempre soy yo, a usted y al equipo, a Maxi y a todo el equipo que está atrás, que se nos ve a nosotros o se nos escucha a nosotros, pero hay todo un equipo atrás. Agradecido a usted, al equipo y especialmente a la audiencia, que voy a reiterar ese concepto, que nos entrega su tiempo y que intenta informarse para replicar estos conceptos según su entender. Es decir, nosotros damos nuestra opinión. Usted fórmese su concepto y siempre es bueno replicar estos temas. Exactamente, doctor, es así. Es formar opinión desde el conocimiento que en este caso lo está brindando usted, desde el estricto conocimiento, puntual conocimiento jurídico.
Una vez más, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo jueves con un tema, por supuesto, siempre interesante y después evacuando consultas a los oyentes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. El doctor Rubén Flores Dapkevicius conversó con nosotros en materia de derecho constitucional, derecho público, y en este caso ley de urgente consideración, y una declaración de la Suprema Corte de Justicia respecto a un caso puntual diciéndonos la ley de urgente consideración es constitucional. Ya viene con nosotros rapidito el doctor Álvaro Ronco.